Gente, ando regalando una investigación de profesores Full Art. Por si quieres participar, lo único que tienes que hacer es ir a este video, que lo vas a encontrar en mi canal. Es la tier list de partidarios que he hecho hace 2 días, y ahí vas a tener todas las instrucciones, que es algo muy sencillo, y el ganador será revelado este día viernes, así que todavía tienes chance en participar. Échale un vistazo. Ahora sí, vámonos al video de hoy. Si hablamos de cartas EX destacadas de esta nueva expansión, definitivamente Indeedee EX es una de ellas. Con su rol de soporte demuestra ser un compañero ideal para mazos muy competitivos como Mega Altaria, que se ha posicionado en lo mejor de los torneos, junto a estas otras nuevas cartas que están surgiendo recientemente justamente gracias al soporte que da esta carta, como Golem, como Snorlax o Wailord. Pero el día de hoy no vamos a ver estas cartas que seguro ya están viendo bastante últimamente, sino que vamos a ver otro mazo, que de hecho ya ha ganado un torneo esta baraja del día de hoy, aunque ha sido un torneo bastante pequeñito, y yo la verdad espero que este mazo no se popularice en absoluto, porque de verdad es el horror, ¿eh? Le mete miedo al diablo, chat. Así que quédate hasta el final, que el día de hoy te va a dar asco el mazo de hoy. ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? Nuestro objetivo será aguantar lo máximo posible para terminar ganando la partida por desgaste. Por esto contamos con doble Oricorio para frenar todas las cartas EX Omegas, junto con doble capa gigante y muchísima curación, para que sea muy difícil derribar incluso con cartas no EX que peguen menos de 70 puntos de daño. Giratina como nuestro daño más alto de la baraja, por si acaso hay que rematar con Helio o alguna carta no EX que se la pueda liar a tus Oricorios. En cartas de apoyo tenemos una mezcla de todo el control posible, con Sabrina, Helio, Guzmán, Venus y tarjeta roja, además de curaciones con chica del centro Pokémon, pociones y las capas. Velocidad X por si necesitas retirar en los primeros turnos, y Copiona para ayudarnos con el row. El Duende Verde lo hizo, yo no tuve nada que ver. Espero que te guste el mazo del día de hoy, o que no te guste. El mazo lo encontré por esta persona que voy a dejar acá, que lo utilizó y ganó un torneillo. A primera vista no pinta demasiado bien, no me dejarán mentir, seguro no les está llamando demasiado la atención, pero espérate que veas las partidas. Este mazo es la pura maldad, chat. En este momento me encantaría que dejes tu poderoso like, suscríbete y comenta qué te pareció el mazo al final. Y ahora sí, pues vámonos a las partidas de hoy. Bienvenidos a las partidas de hoy. Vamos a ver qué tal nos va con este mazo, porque cuidado, que este mazo le está metiendo miedo al diablo. Bueno, según lo que estoy probando, está muy asqueroso. Vamos a ver qué tal nos va. Tenemos aquí inicio con Giratina. De hecho lo vamos a poner aquí en el medio para tener un poco más de simetría y rodeado por Indeedees, ¿no? Me gusta. Espérate, soy turno 1, entonces mejor no le vamos a revelar la mano. Vamos a empezar así, ya está. Ok. Vamos contra Jolteon, el cual me parece que no va a ser un problema en absoluto, porque pues nos vamos a curar todo el daño que se haga Oricorio, ¿no? Ok, ya tenemos el trío de la muerte. Vamos a hacer así para confundir a nuestro oponente y que no sepa qué tenemos exactamente, ¿no? Vamos a poner esto por aquí, esto por acá y esto por aquí. Le vamos a poner la capa al Oricorio. Bueno, todavía no, vamos a esperar. Vamos a meter Bramido. Vamos a meter Bramido de la muerte. Lo único malo es que si evoluciona ya a Jolteon, nos puede hacer daño a Giratina, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, esperemos que no. Pinche Eevee nuevo, bueno, aquí sí que va a evolucionar 100%. Este Eevee, chat, está demasiado exagerado, ¿no? ¿Cuál va a ser el próximo Eevee? ¿Que lo colocas en el campo y ganas la partida? Porque es que me parece una locura que puedas evolucionar en un turno, loco. Pero bueno. A ver, cosas de este mazo. Pues básicamente nuestra estrategia en este juego va a ser, pues, aguantar. Vamos a aguantar, vamos a ir desgastando con Oricorio y curándonos con Indeedee. De hecho, estas partidas seguramente van a ser muy largas, por lo que vamos a jugar solo 4, porque van a ser muy largas, ¿ah? Parece que no le salió Jolteon, ¿ah? Cuidado, porque se quedó pensando así, como que maldita sea Jolteon, ¿por qué no sales? Efectivamente, no le salió. Llevamos doble energía, por cierto. Así que yo creo que le vamos a colocar una Oricorio, que solo puedes ponerle una incolora, ¿ok? Solamente para cuando evolucione Jolteon no me haga esos 20 de daño extra, ¿no? Vamos a colocar esta capa ahora sí. Estas dos cartas no las vamos a utilizar de momento para nada, porque pues no es necesario, ¿no?
Eso es lo único que te puedes jugar en contra con este mazo, por lo menos de momento, que yo veo. Porque sí, puedes robar pura energía psíquica o pura energía de electricidad. Pero como es un mazo de aguante, realmente no nos va a molestar tanto, ¿ok? Uy, cuidado con ese Jolteon de la muerte. Nos mete 60 de daño. Vamos a curar. Y creo que lo voy a retirar a mi pana Oricorio. A menos que me salga una poción, porque no estamos teniendo suerte con la energía. Bueno, como les decía, como es una partida de aguante, es un mazo de aguante, mejor dicho, no necesitas realmente... ¿Cómo te explico? No hay forma de que me debilite aquí, ¿no? Esto pega 40, da igual, ¿no? Vamos a hacer esto. Porque él lo que va a hacer ahorita es meter a Oricorio, ¿no? Para pegarme. Vamos a necesitar, chica, el centro Pokémon o poción. Estaría guapo eso. Ya tenemos a Giratina cargado, por lo que su Jolteon ya no me va a hacer daño. Muy tarde. Eso es muy positivo para mí. Solamente necesito deshacerme de esto, ¿no? Efectivamente me va a pegar ahí. Nos quedamos a 20. Tenemos la poti, perfecto. Todavía no podemos pegar, lamentablemente. Así que creo que vamos a meter Sabrina para debilitarle una carta, ¿no? Vamos a hacer esto. Creo que va a ser lo mejor. Vamos a meter cuidados. Y vamos a hacer esto. Y vamos a hacer esto. Que todavía no estoy a... Bueno, Jolteon no está en la zona activa, así que no me hace daño. Debilitamos a este otro Jolteon para hacer algo. Para hacer algo, solamente hay que aguantar igual. Ya el siguiente turno podemos pegar con Oricorio a este Oricorio. Y aparte va a estar totalmente cargado. Entonces vamos a meter una curación acá y otra acá, ¿no? Porque el más importante es el Oricorio. Giratina puede aguantar un golpe de Jolteon o lo que sea, ¿ok? Nos va a pegar 50. Si saliera chica del centro Pokémon, sería buenísimo, loco. Buenísimo. Copiona. Ok, vamos a curar acá una. O podría curar incluso las dos, ¿ah? Por si acaso. De hecho voy a curar las dos, porque nunca se sabe. Y le voy a poner la capa. Este mazo también sorprende porque llevamos Guzma. Y Guzma ahorita no está siendo como que tú digas super mega popular. Vamos a retirar. Y metemos a Oricorio. Y se rinde, ¿ok? Es que es muy pesado este mazo. Es la muerte, chat, como les digo. Es muy lento de jugar, eso sí. Te vas a tomar tu tiempo. No es una partida, no son mazos para jugar partidas rápidas. Pero si quieres torturar a tu oponente, créeme que está bastante divertido. Así que vámonos a la siguiente partida de hoy. Ok, segunda partida, turno 2. Empezamos con energía eléctrica. Tenemos un Indeedee que no me molesta porque tenemos ahí velocidad X, así que no hay problema. Uy, nos va a estar tocando la polla el Chingling este, ¿no? Bueno, usaremos Copiona. Usaremos Copiona. Energía siniestra. Será Absol con... Qué pesadilla esta carta, es un horror, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué tenemos por acá. Ya que no puedo usar ningún objeto, me hubiese encantado, pero pues con fe sale aquí Oricorio o algo. Ahí está. Bien, perfecto. Le voy a colocar la energía aquí. Voy a curarme. No sé si meterle... No le voy a meter tarjeta roja porque algo me dice que no tiene nada. Entonces igual mi tarjeta roja le desbriquea, ¿no? Ya le salió Pokéball, por lo que va a meter Absol, me entiendo, ahí está. Bueno, me da igual, porque ya tengo Oricorio Indeedee acá. De hecho, si no lleva ninguna carta no EX, ya perdió A. Ok. Me va a pegar con Chingling. Perfecto. Thank you.
Chica del centro Pokémon. Bueno, esa chica del centro Pokémon va a ser descartada. Lamentablemente. Tenemos aquí Oricorio. Nuevamente. Esta partida ni siquiera voy a necesitar a Giratina. Simplemente va a ser Oricorio doble. De hecho, yo creo que si él no lleva ninguna carta para hacerle daño a los Oricorios, se va a rendir directamente. Porque esto va a ser una partida muy larga y no creo que la pueda ganar el vato, la verdad. Listo. Vamos a ver. Me imagino que debe de llevar algo anti-Oricorio, ¿no? Claro, dirá, con el casco y Darkrai lo hago. Pero el problema, al igual que le haríamos counter a Mega Blaziken si no lleva el Blaziken normal, es que Indeedee te va curando un montón. Ese es el pequeño detalle. Bueno, retira a Chingling. Ya podemos utilizar objetos, pero chica del centro Pokémon se va. Lamentablemente. Tenemos una Pokéball. A ver si sale la segunda Indeedee. Uf, casi. Ok, vamos a hacer esto. Y vamos pegando. No voy a meter a Giratina porque vamos a querer meter a la segunda Indeedee cuando salga, ¿no? No tenemos partidario. Me da igual estos 20 de daño, estos 40 de daño porque tengo pues Indeedee y poción. Así que me da totalmente igual. No nos va a descartar partidarios, así que también XD. Se coloca casco dentado. Muy probablemente quiera retirar... Ah, ok, se está quitando cartas de la mano. Algo debe de tener para lidiar con Oricorio. Seguramente. Por cierto, este Pokébebé se está convirtiendo en lo... Me encanta y a la vez lo odio. Está muy bueno, la verdad. Ok, tenemos otra capa gigante. Tenemos a Guzma muy... Ah, pero nos los va a descartar, qué lástima. Pero bueno, no importa. Nos quita a Guzma. Ok. Venus. Vamos a meter aquí los cuidados. Vamos a ponerle energía a Indeedee, porque de momento no nos viene energía eléctrica. A ver, aquí vamos a perder 40 de vida. Todavía estamos bien. Pero vamos a necesitar el segundo Indeedee para ya no perder vidas, ¿no? Bueno, tenemos por ahí la Pokébola. Vamos a pegar. Mientras no me descarte Helio, yo creo que estamos bien, la verdad. Mientras no me descarte Helio. Helio tiene que salir en una de estas manos. O sea, sin que él me pegue, ¿no? Lo bueno es que ya el siguiente turno no va a poder pegar este vato. Repelente. Pues metemos a Oricorio. Ok. Vamos a jugar lento. Esta partida va para rato. Sí que me voy a quedar sin partidarios, lo sé. Pero si él... En el momento que saque la segunda Indeedee, ya está, loco. No pasa nada. Vamos a quedar aquí con 50 de vida. Sigue estando bien. Nos quita Mars. Ok. Dame la Indeedee, por favor. Dámela, loco. Eso. Ya. Ahora, ¿qué vas a hacer, bro? Hello. Metemos aquí a nuestro pana Oricorio con capa, porque ya usó Guzma, por cierto. O sea, ya no me la puedes quitar. Este mazo es del demonio, loco, de verdad. Vas a terminar. Y vamos a ver quién se muere primero, loco. Ay, coño, qué asco de este mazo, loco. Porque inclusive, aunque él tuviera algo no EX, tendría que tener algo que pegue más de 90, fíjate. Que pegue más de 90 para que funcione. Si ataca acá está muerto, ¿ah? No puede atacar, tiene que curar o retirar, supongo. Hoja. Perfecto, ya no va a estar atacando con Mega Absol, así que si no sale Helio, pues GG. Ay, qué horrible que es este mazo, loco, por Dios. Es divertido cuando lo juegas tú, ¿ah? Es divertido cuando lo juegas tú, pero cuando lo empiezan a jugar los demás, pues... Ay, no, el terror, weón, el terror. Me voy a curar así para hacer full atorrante. Y luego hacemos esto. Ya te rendiste de estar pegando Absol. Vente para acá, bro. Vente para acá, que la estamos pasando bien, ¿no? Con el pollo de la muerte.
Ay, qué puto asco este mazo. Chat, parece medio meme, medio XD, la doble energía y tal. No tienes mucho daño, pero fíjense cómo ganas las partidas matando de aburrimiento. Ay, qué diversión. Bueno, siguiente partida. Estamos en la tercera partida. Bueno, pensé que iban a durar más. Bueno, sí, 2 partidas. Me tomaron 13 minutos. Yo creo que 2 partidas más está suficiente, ¿no? Más la conclusión y tal. Ok, empezamos con Giratina. Cuidado, vamos contra Mega Blaziken. Este mazo con Entei suele llevar el Blaziken que pega duro. O sea, el Noiex que pega 100, ese sí te puede papear el Oricorio. Así que ojito al piojito. Giratina creo que va a tener un papel importante acá. Vamos a ver qué tal nos va en total, ¿no? Torkoal. Ok, entonces eso significa que no lleva lo que creíamos que llevaba. Vamos a meter Sabrina, ya que quieres meter a tu Torkoal. Mételo en la zona activa, ¿no? Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y vamos a meter Bramido, ¿no? Al siguiente turno ya podemos pegar... O sea, ya estamos full cargados y podemos debilitar ese Torkoal. Si llegamos a debilitar a Torkoal, ganamos la partida porque entiendo que esa es su única mecánica anti-Oricorio, ¿no? Así que estamos bien. Solamente necesitamos robar cartitas. Un par de Indidis acá, un Oricorio y listo. Ok. No lo va a poder retirar ese Torkoal. Porque ese es el problema de Torkoal, chat. Muchos, cuando subo mazos de tipo fuego y meto algo anti-Oricorio, me comentan, ¿no? ¿Qué pasa con...? ¿Por qué no llevas Torkoal, no? Que pega 70, por 2 de energía está bien. El problema de Torkoal, chat, es su coste de retirada. Ese es el pequeño detalle, loco. Vamos a hacer esto para ya tener cargado Oricorio. Entonces se te puede briquear, ya te obliga a llevar hoja o lo que sea, ¿no? Entonces no está tan chido. Ahí está Mega Blaziken. Probablemente tenga mejora de fuego. Por lo que para intentar que no muera Giratina, vamos a meterle la capa. Ojito ahí. No, solamente nos falta un Indidi o un segundo... Bueno, eso ha sido malévolo de tu parte. Porque vas a hacer que pierda la energía de un Oricorio. Pero bueno, tampoco me urge atacar con Oricorio, ¿no? Tenemos otro Oricorio. Vamos a retirar este. Vamos a poner esto. Como... No quiero meter el segundo Oricorio porque es posible que no me debilite a Giratina. Entonces voy a necesitar el espacio para el segundo Indidi. Por lo menos no todavía. Fuera Torkoal. Entra Mega Blaziken. Nos pega 140. Quedamos a 10. Ahí rozando. Copiona. Ok, roba 2 cartas. Bueno, 3 cartas. Tenemos Helio. Por lo que en el momento que le hagamos suficiente daño a Mega Blaziken, podemos debilitarlo directamente. Siempre y cuando sobreviva Giratina. O sea, que no saque Helio. Más que todo, ¿no? Ok. Tenemos monedita. Da igual. Tenemos Profesor. Vamos a buscar aquí qué hay. Otro Indidi sería lo máximo. Chica del centro Pokémon. Ok. Vamos a meter cuidados. Nos viene energía eléctrica dentro de poco. Así que eso está brutal. Voy a retirar para que él tenga que gastar su helio. Porque ya gastando un helio ya no vas a poder usar helio, ¿no? Porque no creo que lleve más de un helio, la verdad. Sería muy raro. Vamos a meter capa gigante así a lo loco. Porque sabemos que Kuzma no está muy presente últimamente. Así que eso es bueno. Y Bramido, ¿no? Es muy posible que nos debilite a Giratina, ¿eh? No me haría mucha ilusión con Giratina, pero no me importa porque vamos a tener los Oricorios. Ya con lo que tengo en la mano es suficiente para aguantar la quemadura de Blaziken, ¿no? Ok, tenemos el segundo Indidi, perfecto. Todavía no tiene helio, lo cual es muy importante. Esperemos sacar cara porque ya sacamos cruz en la anterior, así que tocaba cara.
Yo lo saco así, sé que no se calcula así tal cual, pero yo lo veo así. Yo creo que cuando vea que pongo el segundo Indeedee, yo creo que se va a rendir. Vamos a averiguarlo. Hola. Cuidados. Y pegamos. Necesito 2 golpes, ¿no? De Oricorio. Claro, él va a tener curación seguramente con Lilia, ¿no? Pero vamos lento, yo no tengo prisa. No tengo prisa. Hemos perdido a Helios, sí, pero pues ya quedan 5 cartas. Eventualmente va a salir, no me preocupa. Tenemos allá el pollo aguantando como los machos. Otra vez cara, perfecto. Helio. Maboy. Vamos a poner esto por acá. Y pegamos. Si no le sale Helio en este turno, ganamos. O Lilia, ¿no? Lilia también le puede salir. Vamos a ver qué roba. Dios. XD, ¿no? GG's, Maboy. Eso te pasa por poner ese Torkoal ahí. Bueno, es que hizo varias cosas mal. Primero traer a Torkoal. Yo creo que traer a Torkoal... No, chat, de verdad, no jueguen Torkoal, es una mala carta. O sea, su coste de retirada de 2 automáticamente ya es una mierda, ¿ok? Es demasiado fastidioso. Te meten Sabrina y ya no lo vas a poder retirar, loco. Tienes que gastar energía ahí. Ese fue su primer error, ¿ok? Colocar Entei y Torkoal atrás. Lo mejor que él hubiese hecho en tal caso era meter Entei y listo. No metas a Torkoal si no tienes todavía algo más para evitar la Sabrina, ¿no? Pero bueno, aunque hubiese tenido Torkoal, dudo mucho que me lo hubiese liado porque Torkoal solo pega hasta 70, tenemos capa que es 90, nos podemos curar y aparte podemos debilitar ese Torkoal con Giratina y luego ir lento, ¿sabes? Entonces, si pega menos de 70, no es tan jodido realmente, ¿ok? Ahora, si hubiese tenido el Blaziken no EX, ese sí nos la lía porque te papea al pollo de la muerte y ya se complica un poco más, ¿no? Entonces habría... Igual no es como que perdamos porque tenemos otro Oricorio, debilitamos ese Blaziken con Giratina y ya está, ¿no? Pero sería más complicado, más complejo, ¿no? Bien, última partida, chat. Vámonos a la última partida de la muerte para ver si nos vamos invictos. La verdad es que me gusta el mazo, me gusta jugarlo porque es malévolo. Pero no me gustaría que este mazo se popularice porque va a ser un cáncer, loco. Va a ser un cáncer que todas las partidas salga de eso, ¿te imaginas? No creo que eso pase. Pero bueno, ustedes cuéntenme en los comentarios qué opinan del mazo. Tengo el presentimiento de que Indeedee va a ser una carta que la vamos a ver en muchos mazos. O sea, es muy tocapelotas eso de que puede curar hasta 40 por turnos. Es muy fastidioso, loco. Y eso que no estamos utilizando su ataque, ¿ah? En el momento que se popularice en Pokémon, que se meten mucho ataque y tal... Puff, va a ser incluso peor, ¿eh? Perdón, mucha energía, mejor dicho. Y puedas utilizar psíquico. Porque ya con 2 de energía pega 90, que es bastante. Pero claro, la mayoría de las veces vamos a querer pegar con los Oricorios y ya está. Bien, empezamos segundo turno y tenemos doble Profesor, por lo que tenemos altas posibilidades de conseguir... Bueno, unas posibilidades, ¿no? No sé si altas o pocas, pero posibilidades hay. De conseguir a Oricorio. Que me gustaría ponerle esa energía eléctrica. Y si no, pues se la ponemos a Indeedee y ya está, ¿no? Ok, Dragalge. Esto es Dragalge EX. Si este es otro mazo que no tiene forma de pegarle un Oricorio, más que venenos y tal, pues te cuento que no te va a funcionar, Maboy. Tenemos aquí Oricorio listo para la acción. Le voy a poner la energía Indeedee a... Bueno, no, porque en cualquier momento puede salir... Se lo va a poner de una vez para evitar una copiona o algo. En cualquier momento puede salir velocidad X, ¿sabes? Así que mejor a Oricorio. Que me envenene me da totalmente igual, la verdad. A menos que tenga Nihilego, cuidado. Que Nihilego nos podría debilitar. Pero el veneno pues me la suda porque nos curamos, ¿no? Vamos a ver qué más tiene. Ya tiene la mesa comprometida, ¿eh? Ya tiene la mesa comprometida. Enigma, wow. Tenemos otro pollo, bien. Uy, si no me das más partidarios, mejor aún, ¿ah? Incluso. Ok.
Vamos a meter el segundo pollo. Ahí está Dragalge. Y... me gustaría buscar Indeedee. Pero creo que con la lentitud que tenemos, yo creo que puedo aguantar bien cargando a Giratina, la verdad. Porque como va a pasar un buen rato antes de pegar y tal. Además Giratina me da confianza porque si me llega a salir Helio, ¿sabes? Le vamos a papear. Me va a descartar Venus, me da igual. Prefiero hacer eso que cambiarle la mano porque no sé qué tiene en la mano, la verdad. No sé si incluso ir full cargando Giratina, loco. Creo que sí lo voy a hacer, ¿ah? Porque es que Giratina pega muy fuerte. Y de momento pues nos vamos curando lo que nos haga el Darkrai, ¿no? Lo malo es que todos estos turnos pues nos va a ir descartando... Ah, bueno, pues no ataca. Ojito, ¿ah? Que no ataca. Por quererme pokear, ese pokeo no hace nada. Yo creo que más te serviría... La verdad, creo que más te serviría pegar con Mega Absol. Aunque no pega, por lo menos descartas partidarios, ¿no? Ok, perfecto. Si no nos atacas, por mí mejor, loco. Por mí mejor. Creo que vamos a meter tarjeta roja ahora, si no juega ninguna carta. Sí. Vamos a meter tarjeta... Guzma. Hasta luego, pendiente. Yo creo que Guzma Chat puede que... Por lo menos en este mes sin Ranked, puede que sea una carta underdog. ¿Ah? O sea, estilo, nadie espera nada de Guzma porque no la están llevando, porque no hay mucho espacio y prefieres llevar Copiona y tal. Y entonces la gente se confía y de repente te meten un Guzma y te dejan patidifuso. ¿Ah? Entonces, cuidado con Guzma. Yo creo que habría que empezarle a encontrar hueco nuevamente porque las herramientas sí que están siendo importantes. Ahora, es verdad lo que me dijo también alguien en un comentario sobre por qué también no se juega Guzma. Y tiene razón. Y es porque a veces la capa ya no está siendo tan determinante como antes, que de 140 de vida pasabas a 160 y ya no te mataban si te pegaban 150, por ejemplo. Pero como ahora las megas pegan mucho, loco. Como que da igual. O sea, pegan mucho. Bueno, pegan lo de siempre, pero tienen mucha más vida. Entonces siempre van a necesitar 2 golpes para debilitarte. Y creo que eso también está siendo algo determinante como para que no se juegue Guzma, ¿no? Pero para el resto de las demás cartas, la verdad es que sí va bien. Vamos a darle energía aquí. Vamos a pegar. No le tengo miedo a la muerte ni nada. Nos vamos a envenenar, sí, pero me da igual. Tenemos chica del centro Pokémon si hace falta, por si pone un Nihilego o algo. Pero si no, pues simplemente curamos con Indeedee y ya. Colgante sombrío. En el momento que me salga Helio, esto ya se acabó, ¿ah? Fíjense, 26 minutos de partida, 4 partidas. Este es un mazo para jugar lento, loco. Pero si quieres ver el mundo arder, me parece que es buena opción. Si quieres ver el mundo arder. Vamos a curarnos aquí. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Oh, aunque era mejor cargar Oricorio, ¿eh? Ahora que lo pienso. ¿Puedo deshacerme de este Dragalge? No, no necesito arriesgarme aquí, ¿eh? No necesito arriesgarme. Estaba pensando en retirar Oricorio, meter a Giratina, matar a Dragalge. Pero puede ser innecesario, ¿no? Puede ser innecesario. Solamente necesito que salga Helio y ya. Literalmente. Ahorita este Dragalge ya no puede seguir aguantando. Bueno, sí que aguanta una... Ah, se cura al... Oh, se cura al Mega Absol. Interesante. Es que no puede hacer nada. El vato no metió algo contra Oricorios. O sea, muchas veces el daño de estado y tal pueden servirte contra un Oricorio en condiciones normales. Pero claro, con full curación y tal, pues no son tan normales esas condiciones, ¿no? Debilitamos a Dragalge. Vamos a poner energía en Oricorio. Y pues ya solamente quedaría Darkrai.
Que lo tiene que meter, ¿no? No creo que vaya a meter a Mega Absol. Si mete a Mega Absol, ahorita igual vamos a cambiar de Oricorio y vamos a colocarlo. Vamos a colocar a este para quitarnos el veneno, ¿no? Diría yo que esto es GG's, ¿no? O sea, como ven, son partidas muy lentas. Pero me imagino que el oponente debe... Ah, bueno, nos hizo el favor, gracias. El oponente debe estar mentándome la madre ahora mismo. Es más, me pica un poco el oído. Así que les digo, si quieren ver el mundo arder, si quieren hacer que tu oponente te odie, loco, juegue este mazo. Porque como pueden ver, ya lo he demostrado en estas 4 partidas. Es muy asqueroso, loco, es muy asqueroso. Bien, vámonos a la conclusión del mazo, chat. Conclusión del mazo, como pudieron ver a simple vista, si lo ves así el mazo dices, pero no tiene daño, bueno tiene esa giratina, pero no sé, no me convence, pero en la práctica, si lo juegas bien de esa forma en que les he mostrado, puede ser muy asqueroso el mazo. Aguanta demasiado. Ahorita el meta es de cartas no EX, perdón, de cartas EX, tanto megas como otras, entonces le ayuda muchísimo eso. Ahora, en el momento que empiece a salir Silvally o Rampardos, ese tipo de cartas, sí que este mazo puede sufrir un poco más, ¿no? Porque se trata de aguantar, de stalear, de curarte con todos los turnos, seguir pegando con Oricorio. Tienes a Giratina que te puede ayudar contra Silvally y tal, y por eso lo llevamos. Silvally, Rampardos, lo que sea, los puedes derrotar con Giratina, lo cual está bastante bien, pero de hecho que sí te la liarían, ¿no? Me gusta el mazo, no lo recomiendo jugar porque no quiero encontrarme con esto en mis partidas, por favor. Jueguenlo bajo su propio riesgo de que la gente te odie. Yo le daría una... Es que no sé si darle S, bro. Yo creo que le daría una S, la verdad. De calificación. Que sé, me parece que está muy asqueroso. Habría que seguir probando más escenarios contra todos los diferentes mazos que hay. A ver si a alguno le jode demasiado para bajarlo de la S. Pero de momento voy a decir S menos. Porque es muy tocapelotas. Tienes demasiada curación, demasiada supervivencia. Tienes daño con Giratina aunque no parezca. Si es un Pokémon que se pone mucha energía puedes atacar con Indeedee. A los Megas y a los EX no les sirve solamente quemarte y casco dentado o algo así. No es suficiente. Es imposible bajarse al Oricorio así. Tienes que llevar algo más y eso es lo que le da ese plus, que no se está llevando esa carta no EX que te debilite el Oricorio de un golpe, ¿no? Y bueno, los partidarios calzan perfecto también, todos cumplen su función. Sabrina para cosas como le hemos hecho al Torkoal, Helio para finalizar partidas, con Giratina, la Venus por si acaso te debilitan algo, Chica del Centro Pokémon para seguir curando, Guzma ya vieron que es muy importante para quitar esas herramientas que pueden joder a Oricorio, y Copiona para robar, ¿no? Incluso si quieres cambiar cartas, yo diría que Velocidad X y Venus podrías mirarlas, ¿ah? Porque fíjense que no ha sido falta en ninguna partida que hemos jugado, y Venus tampoco, porque al final no te han casi debilitado nada. Tarjeta roja creo que sí es importante porque la puedes usar si tu oponente roba muchas cartas y tal. Podrías incluso, no sé, meter doble poti o algo más que les sirva, ¿no? A estas 2 cartas se pueden mirar tranquilamente. Así que espero que les haya gustado el video del día de hoy. No olvides participar para el sorteo de tu profesor de la muerte, que se los voy a mostrar. Tengo el tercero por ahí esperando a su nuevo dueño, así que solamente lo único que tienes que hacer, van a salir probablemente por acá el video de la tier list de partidarios. Mira ese video y ahí van a estar las instrucciones. Abajo también te voy a dejar el nuevo mazo de Blaziken que está dominando un montón en los torneos, le está yendo muy bien, parece que es la mejor versión ahora sí, 100% real no fake. También lo voy a dejar por ahí para que le des un vistazo. Eso ha sido todo por hoy, nos vemos en el siguiente video. Chao.